Hay que vestirse acorde al lugar que uno va a visitar, ¿no? La playa más linda de Costa Rica. Ay, me da un poquito de miedo. No la puedo ni filmar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi y estamos viajando por América en nuestro auto Tutuca, que ahí está. Si no lo sabían, nuestro sueño es unir Argentina con Alaska y hoy estamos en Costa Rica. Más precisamente estamos en Cahuita, en un centro de rescate de tortugas, haciendo un voluntariado a cambio de hospedaje y comida, y hemos recibido muchos comentarios de que acá cerca está la playa más linda de Costa Rica, así que aprovechamos que hay sol en día de temporada de lluvia y la vamos a ir a conocer con ustedes. Por acá está Facu, se está cambiando, no vean el desorden de la pieza. No, por favor, no. Y esta es nuestra habitación súper cómoda para nosotros dos, tenemos nuestro baño. La verdad que gracias a la gente de Planet Conservation por habernos recibido, pero no se diga más que hay sol, nos vamos ya para la playa con ustedes. Estamos llegando de nuevo a Puerto Viejo, que si no vieron nuestro video anterior, vinimos a filmar acá, estuvimos probando comida local. No más que hoy lo estamos viendo con sol, por eso lo queremos compartir de nuevo con ustedes. Y para no quedar en deuda con nuestro público, como en el video pasado no pudimos grabar la famosa playa de Cocles de acá, de Puerto Viejo, así que vamos a ir a mostrársela, para que vean ustedes lo linda que es esta playa. Acá estamos. ¡Wow! ¡Qué facha, Hay que vestirse acorde al lugar que uno va a visitar, ¿no? Podría cortar un poco el pelo también. Gente, pongan en los comentarios si quieren que Facu se corte el pelo. Yo ya no sé más cómo decirle que se corte el pelo. Como les decía recién, no queríamos quedar en deuda con ustedes, que en el video anterior quisimos venir y estaba lloviendo. Y ahora miren, vinimos a esta famosa y hermosa playa acá en Puerto Viejo. ¿Que se encuentra a cuánto de Puerto Viejo? A 2 kilómetros de Puerto Viejo. Está acá nomás pegadito. Incluso hay lugares que te alquilan bicicletas y pueden venir en bici, la dejan atada ahí y se vienen a disfrutar. Está caliente la arena. Sí, yo me estoy quemando los pies mal. Y eso que tengo puestas las hojotas, pero te toca igual. La isla que se puede ver allá es la famosa isla de Cocles, que también está linda para sacar fotos. ¿Vas a ir a tocar el agua? Está calentita. Vamos juntos a tocar el agua. Como todo en esta zona, está hermoso el agua. Nos gustaría que realmente pudieran sentir la temperatura del agua. Sabemos que el agua acá, la temperatura en todo el año va entre los 27 y los 30 grados. Realmente es muy caliente el agua, es divina. Y como pueden ver, acá hay para alquilar tablas de surf. Acá hay un gimnasio que es gratuito también. Ahí están los chicos haciendo ejercicio con el calor que hace. Allá hay canchas de vóley que también son gratuitas. La verdad que esta playa está súper completa, es la más famosa de Puerto Viejo y ya pueden ver por qué. Pero no nos vamos a demorar más acá porque queremos llegar a la estrella del video. Antes de llegar decidimos hacer una pequeña paradita en una de las joyas de acá, de esta parte del Caribe, que es llamada Playa Chiquita. Y miren la privacidad que tendrá, que miren la entrada, es como bastante oculta. Es más, nosotros nos pasamos de largo. Sí. Tenemos que volver. Efectivamente la encontramos de casualidad la playa con Facu, porque la mayoría también nos recomienda que si no la encuentran le pueden preguntar a la gente local. Se ve que está bien escondidita acá. Bueno, es nuestra primera vez viniendo y como siempre no nos deja de sorprender lo verde del lugar. O sea, es una locura. Es una locura. Se invade lo verde acá, ¿no? Mirá. Sí, mira, la mariposa azul. Ay, no sé si la voy a poder agarrar con la cámara. Me pasó bien por adelante. Esta playa nos comentan que es ideal para esas parejas que quieren estar tranquilitas, ¿no? Lejos del ruido por ahí que puede haber en otras playas, la música. Esta es como más reservada para esas personas que quieren venir a la playa a pasar un lindo momento. Ahí le dejamos el tip. Lo vamos a confirmar, ¿no? Porque nos han dicho eso, pero todavía no hemos llegado. Lo que también se escuchan súper fuertes son los monos. Los famosos monos aulladores, que nos han dicho, cuando los escuchen muy fuerte, no se piensen que están ahí nomás los monos, pueden estar a muchos metros y parecer que están acá nomás. Llevo que nos saltan en la cabeza. Sí, ahora. no, cuidado. Yo escuché
escuché, no, leí que se pueden escuchar los sonidos como si los tuvieras al lado, pero en realidad están como hasta 5 kilómetros de distancia. Por eso el nombre aulladores, porque tienen como un aullido súper fuerte. Acá hemos llegado, gente. Y efectivamente, sí, es tranquila y obviamente chiquita, por eso el nombre, pero muy bonita, miren. No sé cómo se escuchará mi voz en este momento porque hay bastante viento. Bueno, esta zona es como que más pedregosa, pero acá tenemos la zona de la arena. Hermosa para venir a meterse allá, hay una persona allá dentro del agua. Y esto acá que Facu dijo pedregoso, son corales muertos, que pudimos leer que cuando baja la marea se pueden apreciar. Y bueno, se ve que ya no tienen más vida por el color que tienen, pero muy lindo acá como llega el agua. La verdad que sí, súper tranquilo. La verdad que no hay nadie. Y eso es lo que nos gusta de Costa Rica y toda esta parte de estas playas del Caribe Sur. Es que están muy vírgenes las playas, o sea, nos gusta que no hay música, la gente está tranquila, todo verde, todo natural. Decidimos hacer una pequeña parada previa antes de llegar a la famosa playa y nos vinimos acá a Manzanillo a conocer el famoso parque que hay acá. Miren, acá explica que el parque está abierto desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uno se tiene que registrar, ahí como está haciendo Facu. Y el costo es a voluntad, es decir, cada uno aporta lo que quiere. Igual que en el Parque Nacional Cahuita, si no vieron el video anterior. Bueno, recién pisamos acá el suelo del parque y miren, nos acaba de decir la señora Snake, gracias. No, miren. Ay, me da un poquito de miedo. Tiene como la colita lastimada. No le llego a ver la cabeza. ¿Vos le ves la cabeza? No, debe estar del otro lado. Ahí está. Ahí está, mira, está como dormida. Sí. Wow. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Parece una soga, parece. No sé cómo la vio la señora, yo no la había visto. Mira qué linda acá la entrada. Miren lo que es este puente. Este río desconocemos el nombre, pero se ve que tiene este color, esta pigmentación así por alguna planta, alguna raíz. Recién entramos al parque y ya nos está encantando. No vamos a ver para dónde arranca el sendero, pero acá podemos ver que dice Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, que es donde estamos. Nada que ver con el Parque Cahuita, ¿eh? Hasta ahora la entrada... Otra vibra. Sí, es otra vibra, totalmente. Pero supongo que los animales que se pueden encontrar acá deben ser más o menos los mismos. Yo había leído que acá también se pueden ver perezosos, como en el Parque Nacional Cahuita. Se pueden ver las ranas roja y verde, que son venenosas. Se pueden ver tucanes, serpientes, que de hecho acabamos de ver. Incluso acá dice que depende la temporada del año. En la Punta Manzanillo, que es donde estamos yendo ahora, dicen que se pueden ver delfines. Lo que noté yo cuando llegamos acá a la entrada del parque recién fue que como que no es tan turístico este pueblo como Cahuita, ¿no? Porque no había tanta gente como queriéndote vender para la explicación y que te muestre con los telescopios que andan ellos. No, como que la entrada al parque fue tranquila. Se ve que este es un punto que es un poco menos turístico, vamos a llamarlo. A lo mejor es por la hora, ya son las 2 de la tarde, el parque cierra a las 4, a lo mejor ya se fueron, pero bueno, nos pueden dejar ahí en comentarios si este lugar es menos turístico o más turístico. A simple vista nada más se ve que es muy distinto a lo que es el Parque Cahuita. La cantidad de estas plantas que vemos, no sé obviamente qué especies son, pero también tiene muchas palmeras. El Parque Cahuita tiene más palmeras, pero en la orilla. Acá vemos palmeras mucho acá en el medio. También se ve como más descampado, ¿no? El parque. Sí. El Parque Cahuita es como más, se invade más lo verde. Acá está como más pelado, vamos a decirlo. Hablamos tanto del Parque Cahuita porque nosotros nos estamos quedando en Cahuita y porque bueno, estamos enamorados del otro parque nacional. Está un poquito nublado, pero se alcanza a ver que el agua es súper cristalina. Eso justamente estaba por mencionar yo. Se ve el agua bastante clarita, pero el Parque Cahuita tiene el agua mucho más clara, ¿no? Sí, nos van a decir en los comentarios que nos están pagando el Parque Cahuita, pareciera. Debe ser también por la arena, ¿no? Acá la arena se ve como un poquito más amarilla y allá es como un poquito más clara. Es debido a eso, supongo también. Acá ya estamos llegando a lo que parece ser el mirador. Nos recomendaron mucho venir a este lugar. Dice que tiene una vista hermosa. Miren acá qué bueno tiene también para que
la gente, es inclusivo este parque, porque para que la gente que puede venir en silla de ruedas, miren la subida que le han hecho acá, la verdad que está muy buena. Nosotros tenemos la escalera, me gustó mucho esta parte para que todas las personas puedan venir acá al parque y poder tener la posibilidad de venir al mirador. Pensé que era más largo la caminata, ¿no? Tardamos, no sé, tardamos 5 minutos caminando. Uy, se escucha el mar acá. Miren qué bonito, acá se ve. Por acá también se ve. Qué hermosa vista. Voy a hablar un poco más fuerte porque no sé si se escucha, pero miren, acá estamos llegando junto con ustedes. Qué hermosa vista de todo el mar Caribe. Se ve, para donde mires acá hay mar. No, que están rompiendo acá las olas. Mira, ahí viene de nuevo, ¿eh? A ver. La anterior casi nos remoja. Ahí viene, mirá. Ah, no. Una que estuvo más fuerte antes. Lo que yo tengo para decir es que, bueno, está nubladísimo, pero no sé si es más clarita el agua en Cahuita. Yo las veo igual. Lo que nos juega en contra es que está nublado. Recién escuchábamos unos cocos que se caían y la verdad que yo, gente, no sé, estoy como a la defensiva porque un chico de acá de Costa Rica nos dijo que se da, no es común, pero se puede dar que se den muertes por caída de cocos en la cabeza. Cada tanto uno escucha como un ruido y mira para arriba porque desde que nos dijo eso, yo estoy asustada. Y si seguimos para la izquierda del mirador, el sendero sigue. Se puede seguir bajando para uno poder meterse al agua. Acá se ve la piedra que veíamos hace un rato, ¿ven? Desde arriba. Miren, ahí está. Qué hermoso poder bañarse y meterse acá en el agua. Lástima que ahora está picadísimo el mar porque se ve que se viene la lluvia. Y el sendero sigue, estamos investigando a ver hasta dónde va. Miren, ven, esta es la piedra que veíamos desde arriba. Está hermosa. Lo que sí, esto sigue y sigue y no tenemos ni idea a dónde va. Acá está Facu, que hay otro mirador. ¡Ay! Miren lo que acabo de ver. No la puedo ni filmar, no la puedo ni... ¡Ay, no! Una araña horrible. Horrible, tiene una pinta de venenosa tremenda. Ay no, yo, gente, le tengo mucho pánico a las arañas. Les juro que la miraba a través de la pantalla, porque si la miraba con mis ojos me moría. Facu ni la vio. No sabés la araña que acabo de ver allá. ¿Sí? Horrible. ¿Era muy grande? Tiene una pinta de venenosa tremenda. Está hermosa la playa, la verdad que lástima que está así, pero muy linda. Hoy el día arrancó nublado, se puso lindo, otra vez nublado. Y ahora nos vinimos a lo que es la que nos dijeron la playa más linda de Costa Rica y afortunadamente está saliendo el sol. Así que contales, ¿dónde estamos? Estamos en la famosa playa de Punta Uva, que no nos dejaron de comentar que es la playa más bonita de aquí de Costa Rica, la verdad. Y acá la tienen, miren. Ahora sí, impresiones. La verdad que, bueno, está bien, ahora son las 4 de la tarde ya, pero a lo que se ve por foto y lo que estamos viendo acá no es tanto lo que parece, pero sí es bonito. Es hermosa la playa. La verdad que no hemos ido a tantas playas de Costa Rica como para decir sí, es la más linda, no. La playa está muy linda, súper virgen, no hay música así de restaurante, de bares. Y lo que hemos averiguado es que el nombre se debe al árbol de uva que crece acá en las orillas del mar. ¿Cuál es el árbol? No lo sé, pero ese es el nombre, por eso es Punta Uva. Esta playa está ubicada a unos 6 kilómetros de Puerto Viejo, estamos en la punta, así que por eso es el nombre. Facu ya se metió al agua, así que ahí voy también yo para allá con ustedes. Lo cierto es que trajimos el snorkel, pero la verdad que con las olas que hay no creo que se vea absolutamente nada. Miren lo que es la playa, gente. Bueno, yo no paro de hablar por más que me peguen las olas. No sabemos si es la más linda de Costa Rica o no, pero uy, definitivamente está divina la playa. Lo que sí, el agua está muy sucia. No sé si se debe a la temporada de sargazo como está pasando en México o qué, pero acá tiene también. como estas alguitas así. Hacía tiempo no nos metíamos con una ola tan grande. Sí. Guarda. Costó bastante salir del agua porque en un momento se había puesto pesada. Vinieron como 4 o 5 olas, una atrás de otra, pero ya salimos. Qué linda esta hamaca acá. Con esta vista,
espectacular. Bueno, se volvió a nublar un poquito, pero bueno, es lo que hay. Estamos en temporada de lluvia. Lo que sí yo quiero que vean es que esta hamaca debe ser la hamaca con la vista más linda del universo. Y bueno, gente, ese fue todo el video de hoy de la playa más linda de Costa Rica. Hicimos una visita por las que creemos nosotros son las más lindas de acá, de la zona del Caribe de Costa Rica. Esta es la que nos dijeron que es la más linda de todas. No sé ustedes qué opinan. Así que nos pueden dejar en comentarios qué opinan, cuál les gustó más y si nos recomiendan alguna, que todavía tenemos un tiempito más en el país. Los queremos un montón. No olviden de suscribirse al canal, De seguirnos en Instagram, darle me gusta al video. y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chao.